Retos de la Pastoral, un programa del Centro de Pastoral Universitario de la UCA. Viviendo con Jesús a través de su palabra. Conocer de liturgia, formación y voluntariado en Retos de la Pastoral. Muy buenos días, amable audiencia. Sean bienvenidos a su programa Retos de la Pastoral, un espacio producido por la Dirección de Identidad y Misión de la UCA y Radio Universidad. Gracias por escucharnos en radiouniversidad.uca.edu.ni. Son las 9 de la mañana de este jueves 20 de mayo de 2021, una fecha muy importante para la Compañía de Jesús, porque hoy comenzamos en todo el mundo la fecha que hemos llamado el Año Ignaciano. Y es sobre eso que vamos a hablar en este programa. Para eso invitamos a este programa a Javi Estrada, del equipo de formación humano y espiritual de la DIN, y a Kenny Fitoria, novicio jesuita nicaragüense que está pronto de realizar sus votos. Bienvenidos a este programa, compañeros y compañeras. Muy buenos días, muchas gracias Luis por la invitación. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Para nosotros es un placer poder compartir un poco sobre nuestra experiencia, sobre todo trabajando con la espiritualidad ignaciana y pues conmemorando esta fecha muy importante. Muchas gracias, un honor que estén aquí hoy del equipo de la Dirección de Identidad y Misión para hablarnos sobre esta fecha tan importante. Por antes de eso, vamos a hacer lectura del Evangelio del día para ver qué nos tiene que decir Jesús hoy y cómo aplicamos su mensaje en este día tan importante. Te escuchamos, Javi. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor Jesús. En aquel tiempo, Jesús, levantando los ojos al cielo, oró diciendo: Padre Santo, no solo por ellos ruego, sino también por los que creen en mí por las palabras de ellos, para que todos sean uno, como tú, Padre, en mí y yo en ti. Que ellos también lo sean en nosotros, para que el mundo crea que tú me has enviado. También les di a ellos la gloria que me diste, para que sean uno con nosotros, como nosotros somos uno, yo en ellos y tú en mí, para que sean completamente uno. De modo que el mundo sepa que tú me has enviado y los has amado como me has amado a mí. Padre, este es mi deseo, que los que me confiaste estén conmigo donde yo estoy y contemplen mi gloria, la que me diste, porque me amabas antes de la fundación del mundo. Padre justo, si el mundo no te ha conocido, yo te he conocido, y estos han conocido que tú me enviaste. Le he dado a conocer y les daré a conocer tu nombre, para que el amor que me tenías esté con ellos, como también yo estoy con ellos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muchas gracias, Javi, por tu lectura. Y antes de iniciar el programa ya nos comentaba que este apóstol Juan era muy filosófico, teológico, ¿no? Y durante toda esta Pascua hemos escuchado al apóstol Juan, que ya estamos próximos de concluir. Y una de las constantes es recordarnos la importancia de Jesús, recordarnos que Él tiene que ser el centro de todo. Y yo escuchando este texto, miraba la importancia que le da ser unos con el Padre, que nos habla que todos seamos uno, que todos podamos compartir. Y cuán importante ese mensaje en este tiempo, donde hay tantas divisiones, tantas diferencias, ser uno con el Padre y con el prójimo. Y me hacía pensar no también en el año ignaciano, que hoy en toda la compañía de Jesús en el mundo, tenemos eso en común, que estamos celebrando este hecho que no es celebrar San Ignacio, sino celebrar a Jesús. A ustedes, compañeros y compañeras, ¿qué luces les deja este evangelio? Este evangelio para mí es esperanzador y me vuelca un poco hacia la espiritualidad ignaciana. Me recuerda esto que dice San Ignacio de la unión de ánimos, y cuando dice que como el Padre y yo somos uno, ustedes también sean uno. Es como poder encontrar también a Dios en todas las cosas, especialmente en el prójimo. Y solo así, en el amor,
pues se puede ser uno con el prójimo y uno con Dios. Y también esto de le daría a conocer tu nombre. Y esto me recuerda también un poco al conocimiento interno del Señor para más amarle y más seguirle. Yo creo que este evangelio nos da muchas luces, muchas esperanzas para poder tener un encuentro más personal con Dios que se encuentra en toda la creación y en el prójimo que está a nuestro lado. Así es muy importante, ¿no? Esto, la unión de ánimos, y también verlo como un desafío de que ese conocer a Jesús, primero para uno y después poder evangelizar a otros para que conozcan a Jesús. Como dice al final del texto, si el mundo no te ha conocido, yo te he conocido. Y nosotros también podemos ser quien dice eso, de quizás haya personas allá que no conocen a Jesús, y espacios como esto, ¿no? Donde están ustedes, donde han aceptado de venir hoy para compartir ese mensaje de Jesús. Y a vos, Javi, ¿qué mensaje te deja este texto? ¿Qué desafíos? Bueno, realmente a nivel personal, cuando vemos nuestros evangelistas, siempre cada uno tiene como su enfoque en particular. Pero Juan, no sé en qué estaba pensando, ¿verdad? Cuando planteaba su experiencia de Jesús, su experiencia de Dios, ahora que nos la quiere transmitir con su texto bíblico. Y la primera parte que me llamaba la atención para iniciar era como la actitud de oración que tenía Jesús o esa relación de comunicación que tenía con Dios. Es decir, ese primer encuentro de sentirse hijo, porque en toda la experiencia le llama padre. Y esa experiencia primero de oración que él tenía, intentó, pienso yo, trasladársela a cada uno de los apóstoles que lo acompañaron en su proceso. Y entonces cuando él le dice que no ruega solo por quienes han estado con ellos, sino con las personas con las que han estado, me hizo pensar en una oración o trasladarme al tiempo como Jesús está orando por nosotros en este momento, que queremos decir lo que hemos sentido de Él en nuestra vida. Entonces me hizo pensar, ¿verdad?, que desde hace mucho tiempo Jesús está orando por nosotros, por los que nos están escuchando en la radio, o en este caso no la radio, porque nos hemos trasladado a la página web. Entonces, sentir como la confianza plena que Dios siempre ha estado orando por nosotros, y que en ese sentido es como la invitación que me hace en este evangelio a tener esa gracia, esa confianza, esa plenitud de no sentirme sola, de no sentirnos solos y de sentirnos uno. Y entonces yo, que hay veces soy un poco matemática, pienso, o sea, el uno, ¿verdad? Uno siempre comienza por el cero, pero ayer le preguntaba a una niña, recordame tu nombre. Entonces me decía el principio. Entonces yo le dije, Génesis, le dije yo. Entonces el uno me recuerda, ¿verdad?, como al inicio de algo, como al comienzo de algo, como algo nuevo que puede crecer en nosotros. Y entonces pensaba, ya trasladándonos a este año, que hoy hay algo nuevo en nosotros, como compañía, aunque no soy obviamente de jesuita, pero como esa invitación a algo nuevo, a un inicio. Entonces me invita a replantearme esa invitación, ¿verdad? Como algo nuevo, ver este día 20 de mayo, jueves 20 de mayo del 2021, en medio de un contexto de pandemia, en medio de un contexto social político, a nivel como país, en el medio a nivel mundial, como estamos a nivel de guerra. Entonces, cada día es un inicio, pero para nosotros como miembros de la compañía es un día especial, el día de hoy. Asimismo, ¿no? Un inicio. Hoy estamos conmemorando ese inicio, y hace 500 años para San Ignacio marcó un inicio. Y eso es lo que estamos hoy conmemorando en el año ignaciano. Hace 500 años, San Ignacio daba una vida que era muy distinta a lo que terminó siendo. Y para recordar este evento, desde la compañía estamos conmemorando el año ignaciano. No sé si nos comparten ustedes, en pocas palabras, para ustedes, ¿en qué consiste este año ignaciano? A mí me parece un dato bastante curioso el celebrar este año ignaciano comenzando con la fecha de hoy, celebrando o recordando la herida de San Ignacio. Y es que esto marca un proceso de conversión, de peregrinaje interior que lleva a la fundación de la Compañía de Jesús. Pero a mí me parece mucho más interesante y mucho más importante
prestar atención a esa peregrinación interna que le marca la herida a San Ignacio, ¿no? Después de un periodo de convalecencia, de un periodo de dolor, poder entrar en sí mismo e iniciar un proceso de conocimiento interior para ir detectando las voces del buen espíritu, del mal espíritu, y poder trabajar o dirigir el rumbo de su vida hacia aquello que lleva a la mayor gloria de Dios, como es uno de los lemas que la Compañía de Jesús promueve. Entonces a mí esto me invita y me despierta como el corazón para poder examinarme también a la luz de la experiencia de San Ignacio, que se va a ir actualizando en la vida de cada uno de nosotros, los que aspiramos a tener la vida religiosa, o de las personas colaboradores en las obras de la compañía. Despertar ese proceso de ir actualizando cada día la experiencia de Ignacio, tomarlo como un modelo, no como un adoctrinamiento, sino como un modelo de persona, de humano y de persona que busca un bien mayor, que todo sea para mayor gloria de Dios. Y creo que si nosotros permitimos que esta experiencia pueda identificar algunas experiencias en nuestra vida, nosotros también podríamos iniciar un proceso de conversión interna para poder encontrar como la luz y el camino, sobre todo que nos conduce al Señor Jesús, porque como decías al inicio, celebramos al Señor Jesús a través de la experiencia que tuvo San Ignacio de Loyola. Y sí, yo encuentro mucho trasfondo en esta figura de la herida. Quizás alguien que no esté familiarizado con la espiritualidad ignaciana, conoce a fondo la compañía y la vida de Ignacio, y ve que se está haciendo tanto revuelo por la herida de Pamplona, y dirá, ¿y esto tanto revuelo que están haciendo, tanta locura, y solo por una herida que se hizo Ignacio estando en la guerra? Y hay muchos que era así. Pero ya viéndole desde la espiritualidad, y también mucho desde la psicología, uno podría verlo, hay un gran significado en la herida. Ahora he oído que se habla mucho de la herida, pero veo que eso tiene también muchos sus inicios acá en la Compañía de Jesús. No sé, vos qué podrías comentar así sobre este significado de la herida, este trasfondo, y cómo lo ves en San Ignacio, Javi. Pues me hacía pensar un poco, yo me cuestioné, ¿verdad? Igual que tú, por qué enfocarnos en el tema de la herida, pero luego caí a la cuenta de cuando esperábamos la venida de Jesús, normalmente se esperaba en el tiempo de los judíos que fuera algo muy grande, que fuera algo muy espectacular, un rey, alguien con mucho poder, ¿verdad? Y es que siempre el ser humano va a enfocar su fuerza, su energía en el poder, en el tener. Y entonces la experiencia de Ignacio, lo que le da sentido en su vida o lo que logra hacer como un cambio, una invitación nueva, es cuando se sintió derrotado. Que ayer hacíamos una experiencia con un grupo de aquí de la universidad que estábamos analizando o compartiendo la vida de Ignacio, y había una frase bien importante que decía, ni gloria ni muerte, sino una derrota. En este sentido, las heridas en nuestra vida son como momentos que nos permiten tomar conciencia de hacia dónde podemos ir como persona, primero a nivel personal, tomar conciencia de cómo vamos a nivel de sociedad, cuáles son las heridas que trascienden en nuestra sociedad, pero también tomar conciencia del mal que habita y que de una u otra manera como nosotros vivimos haciendo heridas con las otras personas. Nosotros acabamos de venir de un campamento y fue interesante. Yo le decía cuando compartíamos la experiencia que el primer día fue como bajar al infierno, como bajar a nuestras heridas. Entonces siento que la herida desde el fundador, en este caso desde Ignacio, nos da como una pauta importante de nuestros procesos de conversión, de nuestra toma de conciencia y cómo Dios va actuando en nuestra vida. Yo ayer estaba escuchando una entrevista del Padre General que dio en esta semana, hablando, ¿no?, de esto, del año ignaciano y de la herida, y cómo era su aplicación a nivel mundial, a nivel social. Y hacía un contraste, ¿no?, con la pandemia, ¿no?, de que hace un año hablábamos que la pandemia tenía que significar un volver a empezar, cambiar muchas cosas y ir por otros caminos. Por eso el Padre General que ahora actualmente ya no se habla de un volver a empezar, sino volver a como estábamos antes. Y uno dice, si volvemos antes de la pandemia, pues ya seríamos felices. Como que se perdió esa voluntad de volver a empezar. Y siento que él decía que se está perdiendo esa oportunidad de la pandemia, de esa herida, para buscar otro llamado, para volver a cambiar.
Y creo que es lo que le pasó a San Ignacio. Al principio él quería, después de esa herida, estuvo convaleciente, quería hacer todo lo que pudiera posible para poder caminar como antes e seguir siendo un soldado. Pero vio que no era por ahí lo que le decía la voluntad de Dios, sino que era un volver a empezar. Y eso es lo que podríamos decir el llamado. No sé ustedes personalmente cómo se han sentido llamados a Dios desde la vida que están llevando, ya sea como novicio jesuita, como trabajadora de la pastoral, como madre de familia, como las personas que son ustedes. Bueno, es muy, muy interesante esto porque en mi caso particular, que soy novicio jesuita, llamado específicamente a la vocación del hermano, la palabra servicio resuena mucho en mi vida interior. Y en este contexto de pandemia y tomando como referente la experiencia de San Ignacio, me siento muy, muy invitado a prestar mi servicio. Quizá hay una frase muy bonita que dice que los jesuitas no pueden hacerlo todo, pero pueden dar lo mejor de sí, podemos dar lo mejor de nosotros. Y en este caso, pues para mí la palabra servicio representa mucho, como desde lo que soy, desde mis capacidades, desde mis talentos, quizá mucho, quizá poco, puedo aportar para ir construyendo un mundo más esperanzador. Desde mi pequeño lugar de misión, de pequeño lugar de trabajo, aportar desde lo que soy, ¿no? Para poder llevar el mensaje del reino, el mensaje de esperanza que Jesús nos invita a transmitir a través de su amor y a través de su propia vida. Y creo que Ignacio en su tiempo de conversión pudo verlo claro, que estaba llamado a algo que lo trascendía, a algo mayor que las aspiraciones que tenía en ese momento de la caballería, de su hermosa dama y todas estas situaciones muy humanas y muy válidas, pero que él vio que había una trascendencia más en él, que estaba invitado a seguir al Señor y a servirle, a buscar la mayor gloria de Dios a través de la ayuda a las ánimas. Entonces, la palabra servicio, vuelvo a repetir, a mí me identifica mucho y creo que si todos hacemos esa unión de ánimos, aportando nuestro granito de arena, podemos como que hacer más palpable el propósito del reino de Dios, que es que el hombre sea feliz. Así, ir creciendo en servicio, como fue haciendo San Ignacio, ¿no? A partir de esa herida y cambios radicales del noble que él quería ser a ser alguien que ya andaba mendigando, no para él, sino para ayudarle a otras personas, que pasaba en hospitales donde había mucho contagio de enfermedades y siempre estaba presente su famoso en todo amar y servir. Y en tu caso, Javi, ¿cómo ha sido ese llamado? Pues estaba recordando mi primera experiencia de conocer de la vida de Ignacio. Fue en un encuentro en Honduras de trabajadores de la Compañía de Jesús a nivel de Centroamérica. Y recuerdo que lo primero que me movió de Ignacio fue una frase muy tonta, tal vez, ¿verdad? Para algunas las personas que nos estén escuchando. Si San Francisco pudo, yo puedo también. Entonces yo decía, si San Ignacio pudo, yo también puedo en lo que me proponga. Y entonces así, en mi historia personal, tuve varias decisiones en mi vida que fui como descubriendo y yo era como mi consigna, si San Ignacio pudo, yo también voy a poder. Entonces creo que esta invitación ahorita a nivel personal, el primer elemento creo que es como un regalo. Estamos haciendo ahorita un taller con los trabajadores y yo me resonaba y me sentía como llena, pero a la vez hueca, porque decía, o sea, ¿cuánto tengo para dar, pero cuánto no me doy a mí misma, verdad? Entonces, creo que este año de conversión, primero, por una línea, tal vez porque las mujeres tenemos más enfocado a la parte más femenina, más del amor, del afecto, posiblemente. Entonces, creo que tiene que ver primero con el amor propio. Me siento primero invitada por esa línea. Y luego a nivel de como del área de pastoral, me mueve mucho escuchar a los jóvenes. Siento que es una invitación y una de las prioridades que tenemos como prioridad apostólica dentro de la compañía, cómo acompañamos a los jóvenes, cómo los escuchamos, cómo los hacemos sentir. Y la pastoral reúne a muchos jóvenes y desde mi área laboral trabajamos mucho con todos los jóvenes de la universidad y siempre tienen algo que darnos y que nutrirnos, y entonces
creo que este año es como para comprenderlos más. Me siento invitada a acompañarlos y escucharlos y comprenderlos un poco más. Y como madre, yo les estaba contando hoy a mis compañeros de trabajo, estábamos almorzando y entonces le dije, Kiara Valentina hizo un dibujo. Y en el dibujo nos puso a papá, mamá y ella, pero en el dibujo puso un pensamiento, así como cuando uno tiene un pensamiento en el dibujo y decía, hija, te amo. Fue como lo que ella nos escribió, ¿verdad? Entonces, el punto de partida era también que no podemos dejar a un lado nuestra familia, quienes somos más laicos, tener ese equilibrio en nuestra vida, en nuestro proceso de conversión. Sí me apasiona Ignacio, sí me apasiona mi trabajo, pero también tiene que apasionarme, ¿verdad?, mi vida como tal, mi familia, mi entorno. Entonces, ¿cómo encontrar ese equilibrio? En el tema de la conversión, creo que a mí, a nivel personal, el equilibrio es como una palabra clave para el tema de la conversión. Así es, equilibrio, y yo encuentro también mucha familiaridad en esa frase que a vos te encantó, Javi, cuando leí la autobiografía de San Ignacio, esa parte de que está convaleciente, agarra el libro de la vida de los santos y mira eso, ¿no? Que si San Francisco, si Santo Domingo pudo hacer eso, yo también. Y para mí en ese entonces resonó mucho por cosas que estaba diciendo, porque yo también tenía muchas personas a quienes admiraba por las cosas que hacían, que las conocía aquí de la UCA, profesores, profesoras, compañeros. Y eso también me motiva a decir, si pueden hacer eso, como que me apasiona. No sé si les ha pasado también cuando vengan a alguien que se apasiona tanto, uno dice, esa pasión a mí me comunica. Y seguramente eso pasará también con los jóvenes, ¿no?, que ustedes están acompañando. Y esa es la importancia, ¿no?, que cuando ven los apasionados que están, los entregados, pues también eso les lleva y es recíproco. Cuando vemos esos jóvenes que vienen aquí, a pesar de tantas circunstancias difíciles que pueden ver, y uno dice, si este joven puede hacer eso, pues yo también, si sabe llevar adelante sus heridas. Y también en los documentos que se ha hablado de esto, el año ignaciano, destacaban que la herida, no celebrarla o no conmemorarla solo por ser una herida en sí, sino porque es una oportunidad para esto, para iniciar de nuevo. Y lo digo porque a veces esto del sufrimiento, del dolor, como que se malentiende y uno piensa, Dios me manda este dolor porque eso es lo bueno. Con este dolor yo estoy, decían algunos, ayudándole al Señor en su pasión. O este dolor es lo que agrada a Dios. Y no es ese el enfoque ignaciano de las heridas. Y quizás por eso a algunos les cuesta reconocer el valor de las heridas. Entonces les pregunto, ¿no? ¿Cómo podemos ser capaces de reconocer nuestras heridas y saberlas llevar adelante? A mí me parece muy, muy importante esto de la herida porque con esta experiencia de misión que nos mandan previo a los votos, yo estoy colaborando con Javier en el equipo de formación humano espiritual de la DIN, y poder aprender de este equipo me lleva como a tomar conciencia en primer lugar de la herida, de mi herida. Y una vez tomando conciencia de ella, pues poder reconocerla, poder nombrarla, aceptarla y trabajarla. Y creo que reconocernos heridos nos ayuda a vernos vulnerables. Pero dice San Pablo que en nuestra debilidad el Señor nos hace fuertes. Y creo que desde la experiencia de Ignacio también poder ver cómo él vio sus proyectos, un cambio rotundo en esos proyectos que tenía a través de una herida física, pero también esa herida física quizá le llevó a ver una herida interior, ver el vacío que había cuando pensaba en todas esas hazañas y esas proezas y poder iniciar un camino de conversión. Yo creo a nivel personal que el hecho de tomar conciencia, como decía anteriormente, de reconocerme frágil, de reconocerme vulnerable, me ayuda a poder nombrar esa herida o esas heridas que puedo tener interiormente para poder iniciar un proceso de sanación, una sanación que viene como ejemplo de Ignacio en la parte interior, ¿no? Poder reconocer, poder entrar en mí mismo, beber de mi manantial y poder iniciar un proceso de sanación para luego poder transmitir esa experiencia, que es una experiencia de Dios, a las demás personas. Sí, porque puede pasar si uno no está dispuesto a abordar esas heridas. Es común que entonces esas heridas las va a replicar en su entorno y puede ocasionar esas mismas heridas en sus otras personas. Por eso la importancia mucho de conocerse. Y de ahí viene un lema que es la consigna, ¿no?, para este año ignaciano, que es
ver nuevas todas las cosas en Cristo. Así como pasó con San Ignacio, a partir de Pamplona, y conforme iba haciendo su discernimiento, miraba nuevas todas las cosas, y desde la misma fe que antes no era devoto, no como hombre de su tiempo, pero no al modo en que terminó siendo después. Empezó a ver nuevas todas las cosas. ¿Ustedes qué significado le encuentran a esta frase? Ver nuevas todas las cosas en Cristo. Pues realmente esa frase también la cuestionamos mucho, ¿verdad? Porque el tema de ver nuevas las cosas en Cristo tiene que ver con cómo estamos renovados en nuestro interior y de qué manera vemos las cosas que están a nuestro alrededor. Y hay veces uno tiene o puede optar por una actitud totalmente negativa. Por ejemplo, desde la psicología uno puede enfocarse en o ver el vaso lleno o ver el vaso medio vacío, o fijarme más en las cosas que me hacen falta y no en las cosas que tengo. Entonces, ver nuevas las cosas en Cristo a mí me hace pensar en el tema de la gratitud ante toda la bendición que nos rodea como persona. Y eso era una de las cosas que planteaba Ignacio en su modelo, en su forma de orar, cómo nuestra oración o nuestro encuentro con Dios nos lleva a nuestra realidad. No es un encuentro que nos deja pues así como que volando en el cielo, sino que es un encuentro que nos aterriza, que nos enraiza y que nos permite ir descubriendo cómo Él va actuando en nuestra historia, cómo Él se va revelando en nuestra historia, y de manera especial es como replantearnos también cómo Él ha ido renovando nuestra vida para poder ir nosotros viendo de forma diferente. Dicen que a través de los ojos podemos ver el alma. Dicen que los sentidos nos permiten entrar en contacto con la realidad. Incluso que tiene mucho más valor si vos lo ves a que te digan lo miré. Entonces creo que es como primero una experiencia personal, el tema de ver nuevas las cosas en Cristo, y luego se vuelve una experiencia comunitaria. Y eso creo que es la invitación de, por ejemplo, como DIN, que es una de las áreas en las que yo estoy trabajando, o como universidad, ¿verdad? En este contexto en el que estamos como país a nivel político. Es decir, y en medio de esto, cómo Dios va actuando. Y en medio de nuestras realidades, cómo Dios va actuando a través de nosotros, porque ese es el otro punto, ¿verdad? Que Dios no puede actuar si no es con nosotros. Entonces, es como ir discerniendo bien la manera como Dios va actuando en nuestra sociedad para ir viéndola. Así, y en esa entrevista el Padre General hablaba no de esto de la pandemia, que era una oportunidad para empezar de nuevo, si uno sabe ver nuevas todas las cosas en Cristo. Y ponía el ejemplo de las personas migrantes, ¿no? Y se cuestionaba la sociedad de que quizás antes de 2020 los mirábamos de una forma. Ajá, ahora vino la pandemia, la herida. ¿Cómo los vamos a ver ahora? ¿Lo vamos a seguir viendo igual como un estorbo para la sociedad? ¿O la pandemia va a hacer que los valoremos más? Y las injusticias que han salido a la luz con la pandemia, injusticias en el sector de salud, injusticias en la familia. Y si uno lo puede ver con nuevos, pero si uno en la pandemia sigue viendo todo igual y quiere volver a antes, pues no está viendo todas las cosas nuevas en Cristo. Y creo que aplica, ¿no?, para todo contexto difícil. Y en tu caso, Kenny, a nivel personal, ¿qué significa esta frase? Ver nuevas todas las cosas en Cristo. Hoy me pasó algo bastante curioso. Al mediodía me dijeron, las cosas van a ser viejas, no las puedes ver nuevas. Lo que tenés que renovar es la mirada. Y eso me dejó como pensando en ese enfoque, no en ese punto de vista. Y creo que sí, porque las cosas no van a cambiar. Lo que puede cambiar es nuestro modo de percibir la realidad y nuestro modo de trabajar, nuestro modo de ver. Es como ampliar la mirada, ampliar el horizonte hacia donde vemos. Que si queremos ver todo oscuro y sin esperanza, pues así lo vamos a ver. Pero si lo vemos desde un punto de vista positivo y desde eso negativo que estamos viviendo, sacar una oportunidad para crecer y para ser mejores personas, mejores laicos, mejores laicas, mejores cristianos, mejores religiosos y religiosas, pues así va a ser. Yo siento que es como esa invitación, ¿no?, a poder ampliar mi mirada, ver desde el corazón, ver desde el sentido interno,
más que la percepción de los colores, de los tamaños, de las texturas, es ver la esencia de las cosas. Creo que Ignacio, en su experiencia de conversión y en su experiencia a lo largo de su vida, pudo ver eso, todas las cosas nuevas en Cristo, pero no es que las cosas cambiaran, era lo mismo, era la misma realidad, pero su modo de ver, de su experiencia interior, le hizo ver las cosas nuevas, abrir el corazón, abrir el espíritu, abrir el alma para entregarse por completo, sin reservas. Creo que esa es una invitación a nivel personal que tengo de ampliar mi mirada, ampliar mi horizonte para poder ir. Quizá no va a suceder de la noche a la mañana, porque este es un proceso quizá lento, quizá doloroso, pero con la esperanza de que se va a lograr, pues poder al final de la vida poder decir, tengo el corazón lleno de nombres y no de cosas. Y por experiencia yo he visto que desde la espiritualidad ignaciana se puede ayudar bastante a ver no todas las cosas. Y sobre todo con los ejercicios espirituales. A veces quien no ha conocido los ejercicios, quien no se ha animado, lo ve con un poco de temor de que qué pasa ahí, por qué son tan famosos, de que qué pasa con tu cerebro. Pero en síntesis no es mayor que el encuentro con Jesús y eso te permite ver nuevas todas las cosas. Como decía Kenny, no es que después de salir de ejercicio cambiaron tus problemas, cambiaron las situaciones difíciles, sino que es la mirada que Dios te está dando. Incluso para ver, no, digamos, las situaciones difíciles, cosas sencillas. Por ejemplo, yo tengo un amigo que él es muy contemplativo y cuando mira, por ejemplo, colibrís, los mira de una manera como si fuera la primera vez que los está viendo. Y uno dice, pero ¿por qué él se asombra y yo no me asombro tanto si es el mismo animal? Pues porque él tiene esa mirada muy sensible. Y a ustedes tienen ese desafío, ¿no? Desde la DIN, desde el equipo de formación, ¿cómo podrían ayudar a los jóvenes con quienes se acercan a descubrir esa mirada nueva? A que puedan ver todo eso que ya tienen de una manera más enriquecida en el Evangelio. ¿Cómo lo van haciendo? Pues yo creo que este año le hemos dedicado a ese espacio. Desde el caso del voluntariado social, hemos abierto espacios de interiorización, de reflexión, de profundizar su experiencia como voluntarios. Nosotros siempre cada año abrimos, este año de manera especial, 4 tandas de ejercicios espirituales que están divididos por semanas, porque los ejercicios, para quienes nos están escuchando, está compuesto por 4 semanas y no necesariamente las 4 semanas completas, ¿verdad? Y en esa experiencia de los ejercicios, pues intentamos ahora desde la virtualidad acompañar de una forma que como que estuviéramos a la par de la persona. Eso es importante, aunque no estamos presencialmente, poderlos acompañar de forma virtual. Y eso ha sido uno de los aprendizajes más grandes, creo que nos ha quedado de esta experiencia que inició el año con los ejercicios virtuales, que la gente pudiera sentirse cerca aún estando en la distancia de una pantalla. Y es interesante porque cuando ustedes platicaban sobre el tema de las 3 potencias, le va a llamar Ignacio, ¿verdad? El tema de cómo vamos renovando, cómo vamos con la memoria, recordando todas las maravillas que Dios ha hecho, pero luego cómo lo vamos entendiendo y finalmente cómo nos va transformando nuestra voluntad, que era tal vez lo que marcó la experiencia de Ignacio cuando terminó los ejercicios espirituales, sentirse totalmente renovado. Creo que esa es una de las tareas que siempre estamos intentando hacer desde la DIN. Desde el contacto, desde la cercanía con los jóvenes, desde los espacios de formación, incluso desde un espacio que tal vez ni siquiera tiene que ver con formación o con liturgia, sino que del hecho de encontrarte por el pasillo y que sienta que forma parte de la familia de la universidad. Muy bien. Y en tu caso, Kenny, como un novicio jesuita, un próximo jesuita en formación, ¿cómo podrías acompañar a tus semejantes, ayudarles a que descubran nuevas todas las cosas en Dios? Como hacía ese muchacho que te decía que cuando ve los colibríes es como que fuera extraordinario. Yo siento que nuestro carisma en el caso de la compañía de Jesús nos lleva a ser contemplativos, pero en la acción. Esa es una de las características fundamentales. Y algo que puede ayudar como a ir ayudando a las personas, al prójimo, es la parte de la cercanía. Muchas veces podemos estar presencialmente al lado de alguien, pero no somos cercanos a él o a ella. En cambio, a veces, estando lejos, podemos hacer sentir la cercanía a alguien. Desde mi propio carisma
desde la vocación de hermano, porque el Señor me ha ido mostrando que esa es la forma que quiere que le sirva. Creo que a través de la cercanía hacia los demás, a través de disfrutar los pequeños detalles de la vida, como lo que decías, ¿no? De disfrutar el aleteo de un colibrí y verlo cada vez con renovada intención, con renovada energía, poder acompañar. A veces no se necesitan grandes cosas para generar un cambio, sino desde lo pequeño, desde lo humilde. Y creo que el hecho de mostrarnos humanos, necesitados de la compañía y de la cercanía de otros, a nivel personal creo que es el primer paso para poder mostrar la presencia de Dios. Así como los demás nos muestran en ellos la presencia del Señor, nosotros también podemos ser presencia y cercanía del mismo Dios para otros a través del modo que los tratamos, del modo que nos conducimos, del modo que les hablamos. Incluso con una simple sonrisa podemos demostrar la misma sonrisa de Dios hacia los demás. Muy bien, y para ir finalizando este programa, vamos a escuchar un mensaje del padre provincial en Centroamérica, el sacerdote José Domingo Cuesta, que hace unos días grabó un mensaje en torno al año ignaciano. Lo escuchamos. Saludos fraternos. El próximo 20 de mayo, la Compañía de Jesús y la familia ignaciana iniciamos la celebración del año ignaciano. Ese día se conmemora el 500 aniversario de la herida de bala de cañón que sufrió San Ignacio mientras defendía la ciudad de Pamplona. Esto supuso un importante fracaso para él y para la forma en que imaginaba su futuro, lleno de riquezas cortesanas y hazañas mundanas. Sin embargo, este fracaso resultó ser solo aparente. Marcó el comienzo de un proceso de conversión que conduciría a San Ignacio a sueños más grandes, ya no centrado en sí mismo, sino centrado en Dios. Le ayudó a ver todas las cosas nuevas en Cristo. Celebrar y recordar los 500 años que transformó la vida de Ignacio es un acontecimiento importante para la provincia. Precisamente, el Padre General nos señala que San Ignacio no es el centro de ese año ignaciano, es el medio a través del cual necesitamos ir a Cristo. Cristo es el centro. Deseo invitarles a que nos unamos a la celebración del Jubileo Ignaciano. Mi deseo es que todos y todas nos sumemos a esta actividad. La provincia contará con una plataforma donde podrán encontrar todo lo relacionado con este evento especial. Sigamos haciendo las cosas como si dependiera de nosotros, pero sabiendo que en definitiva dependen de Dios. La Compañía de Jesús tiene su radio. Compañía de amor. Radio Universidad, 99.5 y 102.3 FM. Compañeros de Jesús, compañía de amor, como amigo en el Señor. Estamos de regreso en Retos de la Pastoral. Escuchamos al padre José Domingo Cuesta con su mensaje en torno al año ignaciano, una celebración que hoy estamos iniciando y sobre la cual hemos estado hablando en este programa. Para finalizar, estamos acá con Javi, con Kenny, y nos gustaría que nos compartieran algunas palabras finales de reflexión de cómo vivir este año ignaciano y cómo resumir todo lo que hemos platicado sobre las heridas, el llamado de Jesús y la importancia de vivir según su evangelio. Yo creo importante señalar ya para finalizar esta intervención que es importante enfocar la celebración del año ignaciano no como el protagonista de Ignacio de Loyola, sino como el protagonista del Señor Jesús, que a través de Ignacio de Loyola pudo transformar la realidad o aportar a la transformación de su realidad actual. Y es una invitación a que, igual que Ignacio,
a través de ese momento difícil logró iniciar un proceso de conversión para ser una mejor persona, nosotros también nos dejemos afectar por el obrar del Señor Jesús. Que dejemos que Él entre en nuestra vida, que nos muestre nuestras heridas y que las comencemos a sanar para poder llevar a cabo la misión y de crear un mundo más esperanzador, un mundo más justo, un mundo más comprometido con el bienestar de todos y de todas. Así es, Kenny. ¿Y en tu caso, Javi? Pues yo quisiera invitarlos a que estuviesen atentos de las actividades que vamos a tener programadas desde la DIN. Desde la DIN cada mes vamos a estar promoviendo actividades, entonces que nos siguieran por parte de usuario UCAR, por las redes sociales y que estén atentos. Eso a nivel práctico, ¿verdad? Pero a nivel ya personal, una vez que ya saben las actividades que vamos a tener programado, que se dejen afectar, esa palabra es importante dentro de la espiritualidad ignaciana, que sea un año de gracia, que sea un año que nos permita crecer a nivel personal, pero también a nivel comunitario. Bueno, muchas gracias hoy por aceptar esta invitación y pues contento de estar con ustedes en el inicio de esta fiesta, que es una fiesta no de los jesuitas, no hay que ser jesuita para celebrarlo, sino de todos los que participan, como es el caso de Javi aquí, que tiene que además de colaborar en la UCA, se siente muy identificada con la espiritualidad. Y también me queda con lo que decía durante la entrevista, de que también una manera de vivir el año ignaciano y vivir el Evangelio no es solo haciendo las actividades propias de la Compañía de Jesús, sino buscar ese equilibrio con las otras actividades que son muy importantes y vitales, y ahí también está Dios. Lo último, los invitamos hoy a la celebración eucarística. Ahí está el Padre Juan Ramiro Martínez, celebración en honor al año ignaciano, dando el comienzo. Los esperamos en la capilla de la UCA. También los esperamos el próximo jueves en radiouniversidad.uca.edu.ni para el siguiente programa. Muchas gracias. Retos de la Pastoral, un programa del Centro de Pastoral Universitario de la UCA. Viviendo con Jesús a través de su palabra.